Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están del otro lado. Hoy les presento a Lu Maidana, naturópata, investigadora, practicante de hábitos de alimentación AFA, alimentación fisiológica e higienista antimuco, hace más de 8 años. Chef vegana y crudivegana, activista por la fauna y flora planetaria. Bueno, Lu creó un método de cura por la naturaleza a través de hábitos y de la alimentación. Lu tiene en cuenta el cuidado enzimático y viene a hablarnos acerca de la alimentación fisiológica y la trofología, que vendría a ser la combinación alimentaria. ¿Cuáles son los alimentos generadores de muco, donde se forman los hongos, los parásitos, los gusanos? Y trae alta sabiduría sobre crisis depurativa y diversos tipos de hábito y protocolos desintoxicantes del organismo. Pero antes de preguntarle cosas relacionadas a su visión y respecto de la alimentación, quiero preguntarte eso. ¿Cuál fue tu chispa? ¿Cuál fue tu señal? Viste que la alimentación era el camino, que, digamos, ¿en qué momento de tu vida concebís que sentiste o que conectaste de forma total con el entendimiento verdadero del funcionamiento de tu cuerpo y de lo importante que era ese funcionamiento? Y fue todo a partir de un hecho muy drástico que sucedió en mi vida, a partir de un accidente que tuve. Yo iba en bicicleta y un auto me chocó y me quebró parte de la cadera y del fémur izquierdo. La cabeza del fémur atravesó el acetábulo y a partir de ahí empezó toda una investigación de qué iba a hacer con mi vida, porque había quedado en silla de ruedas y no podía continuar con lo que estaba haciendo, ya no podía pensar en continuar con mi vida normal hasta ese momento. Y empecé a preguntarme por qué me pasó esto, primero por qué a mí y después por qué el hueso, por qué se quebró, por qué sucedió lo que sucedió. Y no fue menos, porque no fue sí un impacto fuerte, pero si hubiese tenido un mejor sistema óseo tal vez lo podría haber salvado. Y hice todo lo posible para crear mi propia historia. Y ahí comencé a estudiar cómo tener un sistema óseo más fuerte, y ahí comenzó todo esto de la alimentación fisiológica higienista antimuco, porque me llegó toda esta información, ¿no? Empecé a pesquisar cómo tener huesos más fuertes, y para eso supe que tenía que tener un buen sistema circulatorio, una buena sangre. Y ahí, ¿cómo hago para tener una buena sangre? Y que para tener una buena sangre tengo que tener buenas digestiones. ¿Y cómo hago para tener buenas digestiones? Tengo que tener una buena alimentación. ¿Y qué es tener una buena alimentación? Y ahí llegó la alimentación fisiológica, que me enseñó lo que es la buena alimentación. Y después, para tener unas buenas digestiones con esta buena alimentación, porque claro, uno se puede alimentar súper bien, pero no tener buenas digestiones. Uno puede comer alimentos de la naturaleza, frutas, vegetales, semillas y todo, pero tal vez si no las combinamos bien, sucede que, claro, ahí empecé a entender la parte enzimática, que el cuerpo tiene enzimas que son, que salen, que el cuerpo las pone a trabajar dependiendo de la demanda del alimento. Entonces, si yo me como un cítrico con un dulce, ahí yo tengo diferente actuación enzimática, y como no coinciden, el cuerpo no sabe qué hacer. Entonces uno no se nutre, uno come en vano y no absorbe los nutrientes, y encima ese choque de enzimas que no coinciden generan toxicidad, generan toxinas, que serían como suciedad, como parte de una combustión, por el esfuerzo digestivo, el esfuerzo de la enzima en querer digerirlo. Entonces genera esa toxicidad, y a partir de ahí se va acumulando en diversas partes del cuerpo. Entonces yo iba a tener que tener ese concepto de las buenas combinaciones también, y eso me lo trajo el higienismo. Ahí entró el higienismo también para ir completando de a poquito el rompecabezas de la buena alimentación, de la buena digestión, de la buena sangre. Ahí entró el higienismo.
Y a partir de ahí empecé a entender también que el higienismo tiene partes que consume alimentos, y lo fisiológico también tiene alimentos que son generadores de mucosidad, de muco. El muco se representa como seco o como húmedo en los intestinos, en los pulmones, en la garganta, en los senos paranasales, y a través también de acné, de la piel seca y diferentes manifestaciones en la piel. Entonces son señales de que no hay buena digestión y de que el cuerpo te manda diferentes manifestaciones para hacerte entender de que hay algo que no está funcionando bien. Entonces yo tenía que estar preocupada y ocupada de esas cuestiones para tener ese sistema óseo fuerte, que era lo que me iba a llevar a tener una sangre buena. Entonces, al tener una sangre buena, quiere decir que mi sangre está completamente nutrida químicamente. Yo tengo todos los elementos químicos de la naturaleza adentro de mi cuerpo, bien equilibrados, bien repartidos. Entonces, a través de este tipo de alimentación fisiológica, higienista y antimuco, yo consigo, para mí, entender, tener una buena sangre. Y para eso iba a tener un buen sistema óseo. Y fue a partir de ahí que empezó todo este estudio que me llevó a crear a la AFA, que son las siglas de Alimentación Fisiológica Higienista Antimuco, que son 3 filosofías que ya existen hace muchísimos años. He vivido la vida muy lindamente a partir de todo esto. Creo que estoy mejor, me siento mucho más saludable, con más energía. Me quedó la pierna 4 centímetros más larga, la otra más corta. Y acá estoy, sigo firme y fuerte con este concepto de alimentación y de hábitos también, porque no es solo alimentación, también ahí entraron los protocolos de limpieza, y hice limpiezas de sangre también, pero también hice limpiezas hepáticas, renal, intestinal, de todo un poco. Una buena sangre tendría qué tipo de nutrientes o qué tipo de elementos, además de oxígeno, o sea, una sangre bien oxigenada creo que es la clave para cualquier tipo de cura, pero además de oxígeno, ¿qué es lo que serían los micro y macronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, aparte de la oxigenación, de tener un pH alto. Entonces yo tuve que entrar en ese estudio del estudio. El agua. El agua entra también, sí, entra la parte del oxígeno, pero entra de una forma diferente. En realidad lo que entra aquí es la parte del pH, de lo alcalino y ácido. Yo trato y busco dentro de todo de esta alimentación y dentro de toda mi vida tener una alimentación que sea sumamente alcalina, para que a partir de esa alcalinidad mis células tengan oxígeno. A partir de que las células tengan oxígeno. Sí, exactamente. Eso sería la alcalinidad. Células con oxígeno y células sanas. En un medio ácido no hay oxígeno. En un medio ácido las enfermedades se desarrollan. Las enfermedades más potentes que los seres humanos sufren hoy en día es por tener una sangre ácida. Y es porque las células pierden el oxígeno, se van oxidando y se van acidificando porque van perdiendo la capacidad vital por causa de hábitos y de alimentación. Entonces yo me ocupo de hacer todo el proceso contrario, que es de darle vida a mis células. Yo me encargo de mis células. Yo no es que me encargo solamente de mi digestión. Cuando hablo de mi digestión, yo me encargo de la parte celular, que son las células que componen mi sangre. Y a partir de eso yo tengo en cuenta también ese pH que sea alcalino, que esté entre 7 y 7.5. En realidad tendría que ser entre 7 y 7.5 para que a nosotros nos alcalinice. Si es de menos de 7 ya sería ácida. ¿Y qué agua es la que tiene ese tipo de alcalinización? Porque, o sea, en la ciudad la gente no puede tomar el agua que está en las canillas, por ejemplo. Igualmente, el agua filtrada igual te hace lo mismo, o sea, te da la misma calidad de agua. Sí, lo que sucede es que la verdadera agua la tenemos que sacar de los alimentos. En mi caso, si yo voy a una ciudad y tengo sed, yo me tomo un agua de coco, me compro una sandía, me como alguna fruta. Evito al máximo la
acidificación celular. Por eso también evito consumir el agua. Pero claro, si uno vive directamente en la ciudad, primeramente lo que mejor podría hacer sería, por ejemplo, hervir el agua. Y a partir de ahí el agua ya tiene otro tipo de ionización que hace que barra las toxinas, por lo menos. Entonces no vas a tener un agua súper alcalina, pero por lo menos te va a ayudar a barrer toxinas. El ser humano en realidad, si se alimentaría como se debe alimentar, no pasaría sed y no tendría necesidad de tomar agua. El agua es un elemento que sirve sí para nosotros, pero sirve para otro tipo de funcionamientos en toda nuestra permacultura como humanos. Pero en realidad el agua vendrían de las frutas y de los vegetales, que lo consumiríamos y lo absorberíamos de esa forma, a través de los alimentos. Pero como comemos alimentos súper cocidos y condimentados... Mismo porque los alimentos, en este caso, ¿no? Para quien vive en la ciudad, por ejemplo, quien desarrolla una vida en la ciudad, que obviamente es el espacio para recomendar la vida en un espacio de comunidad, en un espacio que sea saludable y sustentable y ecológico y demás. Pero me refiero a quien está en la ciudad, los alimentos también están todos contaminados con demasiadas toxinas. Pero los alimentos tienen el poder de metabolizar también todas esas toxinas y transmutarlas. Entonces creo que es bien mejor comerte una manzana que tal vez tiene agrotóxicos, sí, a que tomarte un vaso de agua de la canilla. Entonces sería como, bueno, tal vez puede ser cambiar media docena por 6, pero en cierta parte también te va a dar una porción de ácido málico, de ácido cítrico, te va a dar vitaminas y minerales que no están solamente en el agua. Entonces sería un poquito más completo, aunque tenga también toxinas. Creo que es mucho mejor. Por eso cuando viajo también es cuando mejor me alimento, porque no quiero caer en ningún tipo de tentación. También, ¿no? Que si caigo en la tentación no voy a caer. Viaja y se da todos los gustos, y los gustos son todos esos placeres que al final intoxican más a tu cuerpo. En esta era en la cual es como, creo yo, lo más, por lo menos para nuestra generación, siento yo que lo más, a lo que más le evitamos, al compromiso, a la disciplina, al comprometernos por hacer algo por nosotros de una manera sostenida en el tiempo. Creo que eso para nuestra generación es lo más complicado. Venimos de quizás herencias en donde el tipo de exigencia o el tipo de disciplina se ejercía de una forma tan autoritaria o tan brutal que a fin de cuentas en nuestra vida estamos como resistentes a ser disciplinados en algo que nos hace bien. No sabemos poner los límites, o por lo menos siento yo que eso es lo que más me pasa a mí, y hablando con gente a la par de lo que, incluso gente que después quiero entrar en el tema, ¿no? Del lado espiritual y de toda la gente que está en este ámbito y que no hace un cuidado de la alimentación, porque a mí me cambió todo el foco cuando te conocí. Yo entendía que tenía que hacer un estudio, yo no entendía cómo sumergirme en ese estudio, y de repente caíste vos con una memory card con toda la información de la naturaleza y de las plantas y de las formas, y todo lo que estaba precisando en ese momento fue como wow, porque de verdad no hubiese salido de mí hacer todo el estudio que hiciste. O sea, cómo de importante es el camino que tiene cada uno con sus experiencias para ahorrarle quizás en algún aspecto camino a otros, y a la vez quiero saber qué tipo de mentalidad debería construir, o qué tipo de mentalidad tenés vos o a vos te sostiene en esta elección de vida. O sea, ¿qué es lo que a mí me sostendría al elegir esto? A mí lo que me sostiene es la conciencia con respecto a la naturaleza. A mí me pesa la conciencia si yo le hago algo que sé que le estoy haciendo mal a la naturaleza, directa o indirectamente. Eso es lo que a mí me lleva a esto también. Aparte de que sí, todo comenzó por un cuidado para mí misma, si bien yo siempre fui y tuve una conciencia de medio que activista por los animales, siempre
fui de no comer carne y derivados, pero ahí vino esta conciencia sobre el cuidado hacia mí, y ahí entendí que cuando uno comienza por uno mismo y cuando uno se cuida a uno mismo, también cuida de la naturaleza, de los animales, de las plantas, de la tierra. Y si yo quiero que el universo me mande cosas buenas, y si yo quiero sentirme bien sola en la oscuridad de noche, en un lugar donde nadie me conoce, viajando en bicicleta, en el medio de la nada, y quiero que el universo me mande cosas buenas, quiero tener esa tranquilidad, porque no es ni siquiera seguridad, porque no estoy segura, no tengo la certeza de que he hecho todo bien, pero por lo menos me quedo tranquila de que en mi conciencia algo bueno he hecho. Entonces, a partir de esa conciencia es que esto se sustenta a través de lo que va a venir, es la correspondencia. El Kybalion también me ha cambiado mi forma de pensar, que es una lectura obligatoria para todos nos, causa y efecto. Entonces, si yo hago una cosita mínima, yo iba en bicicleta, viajando en bicicleta, y yo iba esquivando las hormigas. Iba en su vida, iba esquivando las hormigas. Porque no sé dónde voy a dormir, no sé si voy a poder bañarme, si voy a poder tener agua, no sé si voy a tener acceso a agua corriente, no sé si voy a poder dormir cómoda esta noche, no sé si algo me puede llegar a pasar después de que pestaneé. Entonces, con la conciencia tranquila, creo que sustentamos, conseguimos, sí. Con la conciencia tranquila con la naturaleza, y hablo de flora y fauna, y hablo de todo, de un papelito, de lo que sea, ¿sabes? En el supermercado y todo, que compro. Cuando yo empecé el viaje ahí en Brasil también, viajé con una amiga que se conectaba mucho con la naturaleza. Ella tocaba los árboles y podía comunicarse con esos árboles, podía sentir la memoria que tenían esos árboles. Fuimos a parques que tenían árboles de antaño, así, y fue magnífico lo que ella me pudo decir. En primer lugar, me dijo que los árboles que están cruzados, que vos podés pasar por el centro, son como especies de portales energéticos, y que si vos pedís que los árboles actúen, o sea, activen ese como portal, como que si limpiaran tu aura, como si resetearan tu campo energético. Y después me contó que ella estaba caminando en la playa y que se encontró mucha basura y empezó a juntar la basura, y le vino así como si fuese un mensaje, un insight de esa canalización que uno suele tener cuando está en estado de meditación o en estados de conexión con la realidad, que la madre le decía como la única forma que vos tenés de estar seguro en este mundo, de saber que ningún mal te puede pasar, es si vos haces algo por la naturaleza. Si vos cuidas a la madre te cuida a ti. Fue como wow, te digo, y se me pone la piel de gallina, una emoción así muy grande, sobre todo como con el océano, como con esa magnificencia, ¿no? Uno de los mensajes que yo llevaba en las alforjas de mi bicicleta era: cuide de la naturaleza y la naturaleza cuidará de você, en portugués. Y en todas las placas que siempre hice, porque a donde yo he estado viviendo siempre he hecho placas, era: cuide de tu planeta y el planeta cuidará de ti, cuida de la naturaleza y la naturaleza cuidará de ti. Es por ahí. Tenemos nuestro dar. Al final de cuentas vinimos por y para eso. Tocar ahí un tema controversial en la espiritualidad. Porque no, a mí me encantó, me volaste la cabeza, yo me creía súper spirit woman y al final no tenía un gramo. Me di cuenta que la alimentación era todo siempre un gran desafío en mi vida, no lo voy a negar. Tengo altibajos y cada vez tengo más conciencia en ese retorno que tengo conmigo. Cada vez lo respeto más, cada vez me conecto más con mi cuerpo, con lo que digo a mi cuerpo, con lo que le meto a mi cuerpo, que cuando estoy más activa, cuando tengo más foco, cuando sé a dónde quiero ir, de verdad no tengo hambre, me doy cuenta que los ayunos duran más, que tengo más energía cuando hago ayuno. Bueno, en fin,
me da el retorno también me hace ver de alguna forma cuáles son las capas que tengo que seguir puliendo de mí, pero qué es lo que verdaderamente no escuchaba, nunca tuve la posibilidad de entender qué era lo que mi cuerpo me estaba diciendo, cómo me estaba... De la alimentación que me trajiste vos, antes pasaron personas que me hicieron conectar con el deporte, con el yoga, con mi cuerpo de manera por ahí más relacionada a lo acrobático. ¡Wow! Es como en cada segundo, todo el tiempo estamos pensando algo, todo el tiempo hay un pensamiento en la cabeza, hay una voz adentro. Creo que haciendo lo que hacemos es importante la coherencia, ¿no? Creo que es algo que se me ha remarcado mucho en este camino, coherencia, siempre me viene el mismo mensaje. Entonces, quiero preguntar eso, ¿de qué manera la espiritualidad o la gente que cree tener estudios sobre espiritualidad o desarrollo espiritual, si no tiene un foco en su biología, en su cuerpo, el funcionamiento del organismo, de las células, etcétera, etcétera, cómo es que al final todo ese conocimiento nos sirve? Yo creo que todos los seres humanos son poderosísimos, somos todos poderosísimos en diversos niveles, porque estamos en diversos niveles también de evolución, tanto en los cuerpos físico, mental, emocional como espiritual. Pero en mi camino lo que yo creo es que el primer cuerpo, que es el físico aquí en este mundo, y si queremos desarrollar una espiritualidad, que es el último andarivel de esta cadena evolutiva, creo que primero atender el cuerpo físico para limpiar de a poco todas esas camadas me parece como básico, porque existe algo que repito mucho en las charlas, en las clases y todo, que es si queremos cambiar nuestra realidad, tenemos que cambiar de pensamiento. Y para cambiar de pensamiento debemos cambiar de alimento. Y eso es algo que lo he estudiado también en la parte química, de cómo los químicos que se transforman a través de los alimentos, mismo no consumiendo, por ejemplo, alimentos industrializados, pero mismo los alimentos cárnicos y derivados que no coinciden con nuestra biología, con nuestra fisiología, generan en nosotros diversas disfunciones químicas. Y esa química es lo que activa y desactiva nuestras emociones. Entonces, a partir de eso, yo puedo acceder más o menos a mi plano espiritual, por ejemplo. Y si yo quiero realmente ser una persona con ese tipo de poderes naturales, dones naturales que ya somos dotados, pero que están dormidos o anestesiados, y si queremos que se reverberen y manifestarlos de una forma más evidente, empezar por el plano físico sería fundamental. Yo tengo mucho el concepto de no consumir nada que altere mi sistema nervioso, porque todo lo que altera tu sistema nervioso te va a inhibir de esos dones divinos. Por ejemplo, el café, que tiene cafeína, el mate, que tiene la mateína, todo eso nos inhibe de esos dones, como la clarividencia, la telepatía, dones de ver en la oscuridad, de escuchar a cientos de kilómetros, los sueños, sí, la glándula pineal que cada vez se queda más dormida. Entonces, yo lo sé a eso. Yo sé que no consumiendo alimentos o diferentes sustancias que alteren mi sistema nervioso, yo puedo realmente acceder un poco más a esos poderes. Tal vez hay personas que tomando café y tomando mate también pueden acceder a ese tipo de poderes, y tal vez podrían ser mejor todavía y más poderosos todavía si no consumirían ese tipo de sustancias. Por eso digo que somos poderosísimos igual. ¿Qué efecto químico hace en nuestro cerebro? Lo que altera el sistema nervioso central son sustancias que vienen a darnos como diferentes tipos
conexiones o desconexiones o cortocircuitos en nuestras neuronas. Si nosotros no tenemos un buen funcionamiento de nuestra parte encefálica, que es donde existen también, donde en el medio de esta parte encefálica se encuentra, por ejemplo, la glándula pineal, lo que sucede es que no conseguimos llegar a manifestar completa o absolutamente estos dones divinos. Así como también sucede con el uso de químicos que afectan tu parte endocrina, tu parte hormonal, que las hormonas son las que transmiten las informaciones químicas del cuerpo. Yo estudio mucho la química corporal, solo que no voy a utilizar términos muy complicados porque no quiero que se genere una confusión muy grande con las personas que después vean todo esto, pero sí existen explicaciones científicas sobre lo que sucede en realidad cuando nosotros consumimos cierto tipo de sustancias que nos alteran el sistema nervioso y que nos inhiben de estos dones divinos. Yo tengo libros que hablan sobre esto, ¿no? Estas sustancias también que tendrían que ser consumidas o en dosis menores o no todos los días, como se hace hoy en día, como que abusamos también del poder de estas sustancias. Y ahí nosotros, lo mismo con un té de manzanilla, sucede también. Si yo me tomo un día un té de manzanilla, mañana me tomo un té de jengibre, pasado mañana me tomo un té de tilo, después me tomo un té de llantén, entonces el cuerpo no entiende qué información yo le estoy dando. Entonces, existen plantas en la naturaleza que son para usarlas con cierto tipo de cautela, cierto tipo de cuidado, cierto tipo de protocolo. O yo entro en un protocolo de una planta, o yo consumo la planta para que me dé el sabor que quiero porque no me aguanto tomar agua calentita y quiero ponerle un saborcito, o yo respeto realmente los beneficios y el poder de esa planta, o solamente lo hago para satisfacer mi paladar. Entonces, creo que el ser humano tiene todavía mucho que aprender con respecto al consumo de no solo de alimentos, sino que de plantas y de todo, porque si nosotros pretendemos en algún momento de la vida llegar a ser seres espirituales, básico, jardín de infante, primer grado, entender lo que estamos consumiendo y para qué lo estamos consumiendo. ¿Yo estoy satisfaciendo mi paladar o estoy buscando realmente algo? Porque el alimento viene de relleno, en realidad. No somos seres de luz. Si yo soy un ser espiritual, si yo me consideraría un ser espiritual, no estaría ni comiendo, no me tomaría ni un jugo verde, porque yo ya estaría evolucionada en el nivel físico, en el plano físico. Pero como todavía no lo estoy, yo siento que debo alimentarme, porque todavía siento hambre, porque todavía mi cuerpo siente debilidad en algunos momentos que no está consumiendo, y mi parte espiritual no le puede decir a mi cuerpo físico todavía que se quede tranquilo, que sin comer no se va a morir. Pero cuando yo llegue a ser un ser espiritual y alimentarme de luz, y consiga hacer toda la transformación para cambiar mi ADN y alimentarme de luz solar, yo no voy a necesitar de alimento, pero todavía me falta entender muchas cosas todavía de este planeta y no quiero todavía llegar a aquel momento. Todavía siento que en mi caso, para eso hay otras personas, pero en mi caso, mi misión es esta. Hermano, te voy a enseñar a combinar los alimentos, a que no generes mucosidad, a que tengas una alimentación que sea con alta inmunidad y sangre alcalina y que tengas huesos fuertes y una sangre buena y que no te enfermes. Pero para el ser espiritual, como yo hablé hace 3 meses atrás con Oberon, que es un yoguista muy conocido aquí en Brasil, que escribió un libro que se llama El Vegan Yoga, es un libro hermosísimo, y que ahí habla de esa hipocresía que existe, por ejemplo, entre el mundo yoguista y ayurvédico, que él hizo un documentario que coincidentemente se llama Muco, y lo está presentando por todo Brasil y ha ganado muchos premios a nivel mundial, inclusive se grabó hasta en inglés, porque es algo que está generando mucho ruido en todo este ambiente espiritual. Y él mostró la cara verdadera de lo que sucede en los países, en el país más santo del mundo, uno de los países más santos del mundo, ¿no? Donde veneran a la vaca y la tienen como un animal sagrado, pero que al fin y al cabo no es
la realidad, la verdadera realidad. Y el consumo del ghee, el consumo de los huevos y los ayurvédicos que consumen ese tipo de alimentos que son espiritualistas, pero que al fin y al cabo, como hablé con él, son bundamoli, espiritualistas bundamoli, que al fin y al cabo siguen una ideología como si fuese una religión de verdad, pero una doctrina de que tengo que consumir el ghee que se hizo con una leche de una vaca que viene de la industria, que viene sufrida, y que al fin y al cabo yo estoy consumiendo todo aquello, y que porque ser ayurvédico me dice que tengo que consumir eso, porque mi doya, porque soy pita, porque soy esto o lo otro, tengo que estar consumiendo ese tipo de alimentos, pero que al fin y al cabo yo estoy consumiendo sufrimiento, yo estoy consumiendo de la desintegración de la vida, estoy consumiendo algo que tiene miedo, que tuvo pavor, que tuvo frustración, y que porque la ayurveda o la medicina me lo dice o la religión me lo dice, yo me estoy, sin querer, yo estoy consumiendo un derivado de todos esos sentimientos, y encima estoy colaborando también con una industria siniestra, macabra. Entonces a veces tenemos que pensar que entonces no podemos vaciarnos en que, porque hace 5.000 años atrás se consumía leche de vaca, se consumía la manteca ghee, yo ahora también tengo que continuar a hacerlo. Creo que deberíamos actualizarnos y corregir en algunos términos la espiritualidad. Y sí, falta la coherencia y el cuestionamiento actual del presente, del contexto, de lo que estamos, de cómo estamos hoy en día. ¿Realmente necesito esto o porque los otros lo hicieron yo también lo voy a seguir haciendo? ¿Sigo la masa o cambio un poquito? ¿Le doy otra forma porque me doy cuenta que eso no va? Entonces a veces quedamos adoctrinados de 1001 maneras y tenemos que salir un poquito de la doctrina y de la cajita y es lo que con coherencia. Coherencia, es total coherencia. Es como un poco descubrir cómo funcionaría la máquina, cómo nos sentiríamos todos si estuviésemos así de limpios. Creo que dentro de todo lo que he conocido hasta ahora, Luz, soy la persona más limpia biológicamente que se me cruzó. Entonces te pregunto, ¿cómo es tu realidad en el sentido más energético? ¿Qué es lo que yo a lo largo de este viaje y de toda la depuración que fui haciendo, sobre todo después de que te conocí, me he vuelto mucho más sensible, el sentido de la audición se me aceleró muchísimo, estoy como impresionante las cosas que he tenido en el oído, siento como mucho consciente de las sensaciones que mi cuerpo está teniendo, es algo que me súper fascina. En algún punto cuando arranqué todo este camino espiritual sí era sensitiva, sí siempre fui súper emocional, sí me pasaba esto de sentir lo que le pasaba a la otra persona, pero en este momento me siento mucho más expandido, como con muchas más herramientas, creo yo, más foco en eso que está pasando adentro mío. Entonces es como cambiar la invitación para que no se tenga miedo, como a enfrentarse a lo que verdaderamente somos, que en realidad es eso. La telepatía se da porque la persona es limpia de mente, no tiene nada que ocultar, no tiene una mentira para decir y por lo tanto no hay juzgamiento. Cuando en la mente no hay ese tipo de juzgamiento, ese poder se desarrolla y tenés la capacidad de estar al lado de los demás y leerle la mente. A mí me pasa que entro al lugar y si siento los pensamientos. No sé si es leer la mente, no es que ves la frase, ¿no? del pensamiento, pero sí sentís lo que esa persona está... Lo que siente. Lo que está emanando. Sí. A veces sucede eso, que uno siente lo que los otros sienten porque es una onda, es una frecuencia, y cuando uno está intoxicado y pesado de toxinas, no tiene esa fragilidad para poder sentirlo. Pero cuando uno está más liviano, es como una cortina, vamos a suponer una cortina de lona y una cortina de seda. Una cortina de lona es más pesada y no siente tanto el viento, no se mueve tanto. Y una cortina de seda, de tul, se mueve también al ritmo del viento y siente, realmente se ve que siente el viento. Entonces es como que uno se va quedando más livianito y viene mucha cosa, no solo viene lo que los otros sienten, o sea, los dones naturales del ser humano son infinitos. A mí me ha pasado de pasar por un lugar y
ver lo que había sucedido en ese lugar sin que yo haya estado en aquel momento que había sucedido aquello. Y después me entero que sucedió eso, que yo lo vi, no es que me lo imaginé, se apareció en mi mente eso, y había pasado, y yo lo había visto, yo ya sabía que eso había pasado en ese lugar que yo había pasado. Y tal vez si la persona me quiere mentir de algo, yo ya estaba sabiendo de eso. O te pasa con los sueños, que uno comienza a tener un poco más de autonomía con respecto a lo que te sucede en los sueños. Uno se despierta y ¿será que pasó algo porque tuvo un sueño? A veces uno duda, pero después cuando uno se va limpiando más, uno dice, me parece que pasó algo con tal y tal, con fulano de tal, porque soñé tal cosa y te voy a llamar a ver qué te pasó. Que eso muchos lo tenemos. Creo que conozco mucha gente que tiene eso de los sueños. Y eso te pasa a miles de kilómetros de distancia. No hay un parámetro para eso. Entonces son infinitos. Ver en la oscuridad también. Uno ve en la oscuridad como si fuese de día. Uno no necesita linterna cuando está limpio. Uno ya ve aunque sea luna nueva. Uno consigue ver como que si está todo de día. Y en realidad nadie ve nada y uno está de noche. Pero te pasa eso. O lo que a mí me pasa con los bichos, por ejemplo, los mosquitos, las mutucas, y cuando voy al río a mí no me pican. Y al que está al lado mío, que tiene la sangre súper ácida, lo están picando. Y yo estoy aquí al lado, estoy pegadito, pero a mi brazo no vienen, a mi pierna no vienen, pero vienen al que está con la sangre intoxicada. Existe la ley del autocrático del cósmico común, comer y ser comido. Eso es conocido y es clarísimo. Son leyes universales, no podemos evitarlas, aunque querramos, no podemos escapar, aunque querramos. Estamos dominados por esas leyes universales que son miles y miles y miles. Es todo una correspondencia absoluta en el universo en el cual vivimos, porque no es solo despertar espiritualmente. Si yo me despierto espiritualmente, pero todavía sigo consumiendo plástico, sigo mezclando la basura, sigo usando protector solar, usando químicos, y pensando en la imagen, y pensando en comprarme zapatitos, jeans y cartera, y pero hago yoga y meditación, ¿de qué me sirve? Si al fin y al cabo, o sea, la vida nuestra tendría que estar ligado a la parte de permanecer en la naturaleza de una forma coherente y con una conciencia de integración absoluta a todo lo que me rodea. Si no, creo que la espiritualidad no llega, no se llamaría de espiritualidad, por más que quiera. En el hermetismo, en el esoterismo, hay algo que dice, lo que le hace mal a la tierra, le hace mal a los hijos de ella. Entonces, todo lo que yo veo que le hace mal a la tierra es obvio que me va a hacer mal a mí, y todo lo que me hace mal a mí es obvio que le va a hacer mal a la tierra. Entonces, esa integridad absoluta con la naturaleza y con la tierra, si yo no la tengo, difícilmente voy a poder acceder a un camino espiritual o a un camino saludable. Cada uno hace los caminos que puede y no todos podemos ir de la misma manera. Cada uno elige de qué forma quiere vivir y de qué forma ir evolucionando también, porque no es que ya está. Es un camino que nunca termina. Yo necesito también hacer más limpieza y necesito continuar, porque necesito continuar con esa limpieza para que se sigan manifestando los dones divinos de los cuales estuvimos hablando. Yo quiero seguir en ese camino. O sea, si aprovechamos esta existencia para hacer las cosas bien, para hacer lo que nos hace verdaderamente bien, para nutrirnos del cuerpo, para nutrir a los demás con esa energía, vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar listos para elegir algo más que volver a reencarnar. Entonces, ¿qué queremos hacer después de esto? Una gran pregunta para que toda la gente que vaya llegando también a tu nivel de depuración y que empiece a conseguir más como dominio de esas capacidades y dones, pueda hacerse, porque es a eso a donde también vamos. Entonces, ¿qué tanta autoobservación vos tenés para fijarte qué desastre estás dejando con cada movimiento que estás haciendo? Al final de cuentas, tu espíritu solo va a poder moverse libremente adentro tuyo cuando tu cuerpo esté desbloqueado.
hay que hacerse cargo de todo el remanente que nosotros vamos dejando a medida que vamos haciendo los pasos de la vida. Que si lo que yo consumo viene de dónde y qué trabajo se tuvo que hacer para que esto me dé este placer y me llene la barriga y me dé esa satisfacción, y que este perfume que estoy ahora huelo a tal perfume, pero cómo vino hasta mí. Es como te conectas con el alimento, si lo haces viendo o llenándote de estímulos, o le das la importancia a para ingerir y para hacer los procedimientos que tiene que hacer. La forma en la cual hacemos las cosas es tan importante como lo que verdaderamente ingresamos. Está todo, de alguna forma son todos engranajes que hacen a una conciencia más limpia, a un cuerpo más limpio. Quiero dejar a la gente con 5 ítems, 5 pilares fundamentales. Si quieren empezar a hacer o a notar un cambio en el organismo, ¿por qué tienen que comenzar? Hacer algo diferente desde que te levantás, desde que abrís los ojos, antes de hacerte el cepillado. Raspate la lengua. El cuerpo durante la noche estuvo tratando de desintoxicarse, tratando de sacar toda esa toxicidad que viene acumulando no solo del día anterior, sino de toda la vida. Mañana temprano sacá la lengua, raspátela despacito, con una cuchara, sacate toda esa borra blanca que se te ha formado, para que puedas empezar a limpiarte el paladar y empezar a disfrutar también de los alimentos, como son los vegetales crudos y algunas frutas, que a veces las personas dicen, no me gusta, no. A veces no le sentís el sabor a las cosas, porque está lleno de toxinas, tu paladar todavía no está limpio, y una de las formas para empezar sería raspándote la lengua. Después sería alcalinizando, tomando un limoncito de mañana, después del raspaje de lengua, después del cepillado de dientes y todo. Es la alcalinización de la sangre, ahí con un jugo de limón puro si es posible, y si no, limón con un poco de agua tibia, y si no, limón con agua. Siempre el jugo de un limón entero, obviamente, un limón por cabeza, para generar una alcalinización, que el limón es ácido, es cítrico por fuera, pero adentro actúa alcalinizando, igual que todas las frutas cítricas y todos los alimentos crudos. Consumir más alimentos crudos es básico también. El ayuno intermitente mínimo de 16 horas, pero si no puedes lo vas intentando de 12, de 13 y al día siguiente de 14, y así va, porque en ese descanso digestivo el cuerpo también empieza con esa limpieza, empieza a alcalinizar las células a través del ayuno intermitente, y células ácidas se van muriendo por el proceso de autofagia. Entonces el ayuno intermitente también es uno de los hábitos que recomiendo, que sería el tercero. Y después de eso sería, uno que yo recomiendo, que es un poco controversial, que es el tema de los enemas, el lavaje colónico. Pero si no, anteriormente a eso está el evacuar en la posición correcta, que es levantando un poquito las piernas, elevando las rodillas a la altura del pecho, básico, para que puedas tener una presión justa y eficiente, para que salga tu parte más tóxica, lo que tu cuerpo ya no quiere, que es lo que estuvo comportándose dentro de tu intestino, que es tu materia fecal, y que a través de una buena posición no queden restos, para que después no tengas que andar haciéndote enemas. Pero hoy el enema en el ser humano de hoy resulta básico, resulta algo crucial también para la limpieza de la mente, porque si yo tengo materia fecal acumulada en el tracto anal, esas toxinas por física se convierten en gases, y los gases suben para la cabeza. Entonces cuando te dicen tienes la cabeza podrida, porque esa putrefacción viene de allá abajo, viene de la parte anal, que quedó todo trabado. Entonces si yo no tengo una buena posición para defecar, y encima no me hago los lavajes colónicos, claro que después voy a terminar desarrollando algún tipo de patología mental, y de ahí viene el Alzheimer, el autismo y un montón de otras enfermedades que no voy a entrar en este momento, pero sí vienen de
no limpiarnos bien el tracto anal, el tracto intestinal, y porque quedan toxinas ahí y todo eso nos afecta a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos. La posición verdadera que sería en cuclillas, pero bueno, no tenemos la posibilidad de hacerlo en cuclillas, ok, nos ponemos un banquito, elevamos las rodillas a la altura del pecho para conseguir tener un mejor posicionamiento y que no nos quede tanta materia fecal pegada en el tracto anal, y a partir de ahí después, si es posible, hermano, vamos a hacernos enemas para limpiar nuestra mente. ¿Cuánta gente me ha dicho después del segundo enema, Lu, me separé, no pude más con esta relación, se acabó, el enema me limpió la mente, me limpió la cabeza, me aclaró las ideas, me siento mucho mejor? Siempre voy a mandar a las personas, ¿te duele la cabeza? ¿Estás triste? ¿Te duele la uña? ¿Te duele el pie? ¿te duele el pelo? Hacete un enema, es lo que te va a salvar. Es por ahí, es limpiar el otro orificio por el cual es usado muchísimo, porque así como usamos la boca para comer. ¿Cómo de lo que realmente la sociedad considera tabú es verdaderamente la sexualidad, todo lo que se esconde atrás de la sexualidad, del sacro? Todo lo que nos da vergüenza, o sea, inconscientemente en el inconsciente colectivo existe un poco de vergüenza con respecto a estos temas, y yo hablo a calzón quitado porque me encanta y porque me he hecho miles de enemas y amo hacerme enemas y amo que la gente se haga enemas, porque sé que van a quedar más limpios, no solo de cuerpo, sino que también de mente. Entonces van a ser personas mucho más saludables, mucho más sanas, con buen juicio. Es básico para todos, de 1 litro por lo menos, 1,200 litros básico, mínimo, 1,5 litros. Yo me hago enemas de 18 litros, claro que no lo retengo todo porque yo me limpio el intestino completo. Yo tengo muco, ya nací con muco en mi intestino de mis padres, yo ya heredé las toxinas de mi padre y de mi madre. Entonces yo, o sea, en mí hoy, nuestra misión hoy en día es limpiar esa ancestralidad y corregir todos aquellos defectos y transformarlos en dones y en virtudes y en bendiciones, en vez de seguir con ese patrón que parece que nunca se termina, como las enfermedades hereditarias y todo. Está en nosotros corregir esa ancestralidad y no pensar que esto nunca se va a terminar, que yo ya heredé la diabetes, que ya heredé el cáncer, que ya heredé esto y lo otro. No, hermano, estamos acá para mudar la historia, somos la nueva generación, honremos a nuestros ancestros pero de una forma diferente, y creo que una de las formas sería por acá, limpieza, limpiémonos y honremos la ancestralidad a través de la buena alimentación, a través del cambio de hábitos y el cambio de patrones. Somos máquinas biológicas y como toda máquina necesitamos una manutención. Necesitamos hacer una mantención de limpiar las cañerías, las tuberías, toda máquina se gasta de tanto limpiarse y se ensucia y se va tapando como el caño de escape de un auto, de una moto. Necesitamos hacer la troca el cambio de aceite, pero de una forma biológica y natural. Aquí se hacen cirugías naturales, como es la limpieza hepática y todo. Tiene todo que ver que ver con lo que estamos diciendo de la alcalinización y todo más. Estos serían los 5 hábitos: raspar la lengua, el ayuno intermitente, alcalinizar, evacuar en la posición y los enemas. ¿Qué hay que evitar sí o sí? Frituras, básico también para la vida. Cosas que estén quemadas o tostadas. Las frituras, las cosas tostadas, que tengan aquel color negro. Y dame 5 que me gustó, dale. Y bueno, sí, porque ahí viene el gluten, que es aglutinante, que se pega, el gluten, todo lo que tenga gluten, el pan, ¿no es cierto? Bueno, no voy a negarte que te voy a decir la carne, que es un alimento que genera mucha toxina, y yo ya me cansé de decirlo. Me parece básico también no comer carne, pero a veces hay que decirlo. Los derivados, a veces pensamos, bueno, el queso, la leche, la manteca, los lacticinios, que generan mucha inflamación en nuestro organismo y que generan esa combustión por ese esfuerzo digestivo. Y los huevos, que serían la menstruación de la gallina, y que hasta un nivel fisiológico es aceptable, pero cuando llegan a los riñones ya no, y ahí generan nitratos.
La única forma de comer huevo sería huevo crudo, huevo poché, aquel que se cocina por 1 minuto, pero no deberíamos comer más de un huevo por semana, por ejemplo, en la naturaleza, viviendo en el campo y criando nuestras propias gallinas, porque el huevo es el alimento de la gallina. Después de haber menstruado y haber creado todo ese huevo, ella se lo come, porque si no va quedando deficiente de ese calcio, ese magnesio, ese potasio, ese fósforo que tiene en el huevo, y ella se va recuperando, ella transmuta su salud, su energía a través de su propio huevo. Entonces el huevo es de la gallina, dejáselo para ella. Siento mucho, esto es básico, es de primer grado, pero bueno, hay gente que súper apoya y que dice que el huevo es un súper alimento y todo eso, sí, hasta cierto punto, pero después nuestro organismo ya no lo soporta. La máquina, nuestros aparatos ya no lo soporta, el aparato digestivo no lo soporta, y el ser humano cambió su genética, ya no es la misma de antes. Y si comemos huevo, comemos 1 por semana y se acabó, y que sea de tu gallina, de tu patio, la que tú mismo creaste y que no le diste el maíz transgénico y el alimento aquella ración como los perros. Esos serían los básicos para la vida. Si bien existen un montón más, porque no solo por la boca ingerimos toxinas, ¿no? También por la piel, que la piel son poritos que son muchas boquitas. Pasarnos el mango, pasarnos las frutas que también comimos por la boca, también pasárnoslo por la piel, las cáscaras de banana, de manzana, de todo lo que te comas de frutas, también nuestro cuerpo te la pide por otros lados porque tal vez no pudiste asimilarlas. Entonces la piel también quiere que comas por otros lados, el cuerpo te pide eso. El cambio parte siempre de lo que uno decide hacer con su energía, con su vitalidad, con su inteligencia, con su capacidad. Acá está la información súper abierta para que esas herramientas lleguen a las personas que tenga que llegar y que de verdad puedan hacer algo, ¿no? Y está en nuestra esencia de seres humanos volver a la naturaleza para realmente honrar esa misión. Vinimos a cuidar de la naturaleza, no hay otra, realmente no hay otra, pero bueno, de a poco estamos todos en ese camino, y creo que el cambio sí está dentro de nosotros, y creo que las enfermedades y que nada te va a caer del cielo, todo lo vamos generando nosotros a través de nuestros hábitos y de nuestras emociones, de todo a lo que le vamos dirigiendo la atención. O sea, esto no crees nada de lo que te estamos diciendo, andá y comprobalo por tu vida. Buenísimo, hiciste algo por vos, por tu vida y por la gente que está a tu alrededor, y si no te sirvió, igualmente no creo que probarlo te haga daño. Es simplemente experimentación. Yo cuando era agnóstica y atea de todo este mundo espiritual y que ingresé así de una forma súper drástica, con una depresión que mi madre me pone en una reikista que manejaba energías y ángeles y con la canalización, y yo no creía nada, la chica me miró y me dijo: pucha, pero si ya no crees, igualmente esto no va a ser gran cosa. ¿Qué te perdés o qué realmente estás perdiendo con probar? Con simplemente dejar que suceda lo que tenga que suceder. Y eso a mí me cambió la cabeza, me cambió la actitud y provocó físicamente, emocionalmente en mí mucho más de lo que yo alguna vez creí que eso podría hacer conmigo. Me trajo a este camino de alguna forma, me abrió las puertas a este mundo y a querer estudiarlo más y a querer saber cómo funcionaba. Ese don, a fin de cuentas, se trata de elegir más conscientemente lo que te va a aportar más vida, nada más que eso. Después es una cosa como que va viniendo de a poco según tu sistema y lo que vos tenés que vivir. Eso, y la decisión de hacerlo y de cambiar todo tu paradigma de vida y todas tus bases. Y es difícil hacer eso, pero es simple. Creo que todo sirve, y de alguna forma nosotros tenemos que saber administrar toda la información que nos llega, tratando de transmitirla de la mejor forma posible. ¿Cómo podemos enseñar si no tenemos una experiencia previa? También es como dejo acá la intención, el propósito de esta charla, que llegue a las personas que de verdad están pidiendo esta información, que de verdad precisan y van a hacer uso de esta información, porque igual ni me sirve que llegue a un montón de oídos sordos, ni me sirve que llegue a un montón de ojos que no quieren ver, o que igual no se quieren conectar con esa permeabilidad, con esa interacción de los mundos. Entonces que esta charla, que nuestras voces pasan y de verdad
lleguen a esos oídos que están abiertos a escuchar y hacer algo positivo, hacer algo bueno por uno y por el mundo, ¿no? Que tenemos alrededor con esta data que fuimos canalizando, hermana. Yo te admiro de todo corazón, de verdad que admiro mucho tu trabajo, admiro mucho tu inteligencia, hermana, admiro mucho tu inteligencia, tu sabiduría, tu dedicación, tu vitalidad, de verdad, es un honor haberte conocido, tenerte en mi vida, poder hacer esta charla, nutrirme de la forma en que me nutro cada vez que hablo contigo. Me encanta tu persona, la persona que has construido gracias a todo esto. Siento que sos una persona tan transparente, una honra que se mantengan cruzados, hermana, y abiertos para que todo lo que precisemos de verdad llegue en el momento preciso. Amén, que así sea, hermanita. Ahí estamos para nutrirnos mutuamente y enriquecernos, y que siga así, que sea así siempre, ¿no es cierto? Cada una con sus estudios enriqueciéndose una a la otra, porque uno no tiene tiempo para hacer todo y para dedicarse a todo, y hay que saber. Por nuestra parte ahorramos camino a la gente que de verdad lo precisa.